pero siempre contentos de poder comenzar una nueva charla. Espero que les guste. La invitada de hoy es Connie Hunter. Ella obviamente es la editora gráfica de Diario El Universo. Todas esas transformaciones que ustedes han visto del Diario El Universo está detrás de ella, a la cabeza. Tiene más de 40 personas a su cargo para el manejo de la parte gráfica del Diario El Universo, y ella es la que aporta con todos los arreglos y cambios dentro también de la revista que tiene el Diario El Universo, entre esas, no me equivoco, Mi Mundo, ¿verdad? Y la revista, obviamente. Por otra parte, tiene una gran trayectoria a nivel de compañías, por ejemplo, McCann Erickson, y además de eso ha trabajado en mucha consultoría en otras compañías que ella les podrá decir. Y más allá de eso, por favor, démosle la bienvenida con un gran aplauso. Bueno, buenas noches. Disculpen por favor el retraso. Realmente me confié demasiado en la tecnología y a pesar de que tenía dos opciones, las dos están fallando. Eso nos pasa y es lamentable cuando uno es estudiante y más aún cuando uno es profesional, ¿no? Pero, bueno, lo que les voy a contar no es algo nuevo para mí y igual tengo muchas cosas que mostrarles y que contarles. Sí me gustaría conocerlos antes de comenzar, conocer un poquito de qué áreas son los que están aquí. Diseño gráfico, del área de diseño gráfico, ¿todos o la mayoría? No. Marketing, ¿ya? Producción audiovisual, relaciones públicas, ya, chévere, está perfecto. Yo les voy a contar un poco porque esto, todas esas áreas para mí son completamente familiares. Yo arranqué hace muchos años sin saber que existía la carrera de diseño gráfico, que existía el término diseño gráfico. Estamos hablando del año 89, 90, cuando me gradué de colegio. Y mi hermana mayor me decía, no estudies medicina, porque a mí me gustaba la medicina, no estudies medicina porque lo tuyo es el diseño gráfico. Y yo decía, ¿y cómo es eso? Yo no tenía ni idea de lo que era. Fue complicado porque no existían opciones en el mercado universitario, no había universidad que ofreciera esa carrera. Mis hermanas mayores eran arquitectas. Desde pequeña, el primer libro de diseño que me leí a los 8 años fue La sintaxis de la imagen de Donis Adondis y me gustaba, me fascinaba el diseño bidimensional. Ellas como arquitectas obviamente tenían su formación tridimensional, que me gustaba, pero no tanto como el dibujar, el estar pintando. Entonces, según yo iba a estudiar medicina porque me encantaba dibujar el cuerpo humano, la anatomía, los huesos, los músculos, pero ella me decía, pero lo tuyo es el diseño. Bueno, finalmente tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos y entender un poquito lo que era el diseño gráfico, no tanto porque en esa época le decían arte comercial, entonces también me confundía, ¿cómo es eso de arte comercial? Bueno, cuando volví a Guayaquil había un instituto pequeño donde nos formamos los pocos diseñadores gráficos contemporáneos a mí que trabajan actualmente en el área o fuera del país. Y comencé, claro, sin saber todavía lo que era diseño gráfico. Posteriormente entré, bueno, apenas llegué a Estados Unidos, resulta que yo llegué con una Mac bajo el brazo. Estamos hablando de las primeras Mac, de los primeros usuarios de Mac como diseñadora. Utilicé el Photoshop 1.0, ¿cómo es? El Illustrator 1.0 y los primeros programas de diagramación y de diseño que iban apareciendo, ¿no? Una cosa chistosísima que se llamaba Paint, que más parecía un programa para niños. Y cuando tenía que imprimir, imprimía en una matricial. Entonces, con esos píxeles así muy grandes, pero algo iba inventándome. Resulta que eso se convirtió en una fortaleza, el manejo de esa herramienta. Prácticamente yo fui de esa generación que pasó del papel, de hacerlo todo en papel, a computadora. Estuve justamente en ese punto en el que todo lo tenía que hacer a mano, o lo hacía en computadora, y después, para convertirlo en arte final, tenía que hacerlo a mano. Entré a un estudio de diseño pequeño que se llamaba Innova, que era de 2 arquitectos y que hacían mucho diseño gráfico e industrial. Y ellos, la ventaja de que sea un estudio muy pequeño era que uno tenía que hacer desde telefonista hasta diseñador, pasando por arte finalista y fotógrafo. Y ese tipo de trabajos a uno le dan la oportunidad para aprender a hacer de todo.
Obviamente uno es chico o chica, tienes toda la energía del mundo, quieres hacer, quieres aprender, y mientras más cosas te enseñen, mejor. Posteriormente a eso, tuve la oportunidad, por manejar una Mac, de entrar al diario El Universo hace 20 años. Porque en El Universo habían llevado una Mac y nadie la sabía usar. Entonces me ubicaron a mí y me dijeron, aquí hay una Mac y queremos que se haga aquí el para todos. No sé si ustedes conocieron el para todos. Bueno, entonces, y yo era fascinada y empecé a hacer cosas en la Mac y tenía 2 personas que estaban aprendiendo a usarlo. Había un ilustrador maravilloso que era apellido Peña Herrera, y Peña Herrera usaba el mouse, pero no el mouse de ahora, el mouse que pesaba más que un celular, ¿no? Y con eso ilustraba, tenía un pulso increíble. Entonces, lo que yo le iba enseñando, él lo iba aplicando, pero con sus herramientas, ¿no? Con sus destrezas. Y por esas cosas de la vida, 3 meses después de estar en Macán, estar en El Universo, me llamó un director de arte que en esa época era muy reconocido en el Ecuador, un peruano que se llama Chini Polar, Humberto Polar, y me llamó y me dice, estamos buscando alguien para que sea director de arte, directora de arte. Entonces yo le digo, ¿quieres que te dé el teléfono de algún profesor mío? No, quiero entrevistarte a ti. Y digo, pero yo tengo 19 años, no te intereso, o sea, yo recién estoy comenzando, no creo que debe ser a mí. No, quiero entrevistarte a ti. Entonces fui. Y cuando fui allí me quedé obviamente maravillada. En esa época manejar McCann Erickson era la agencia de publicidad más importante del Ecuador. Había ganado todos los premios Cóndor de Oro, ganaba FIAPS, ganaba todos esos premios de publicidad que realmente no sé cuántos ganamos y no me interesan. O sea, es tanto así que no lo tengo registrado en mi currículum. Porque era un desborde, ¿no? Ahí la gente trabajaba y era una cosa increíble. Pero más que nada, lo que me pareció interesante fue que como una empresa transnacional tenía un know-how, tenía una manera de trabajar de la cual yo aprendí mucho, ya muy americana. Aquí, como se trabajaba aquí, se trabajaba en Puerto Rico, se trabajaba en Estados Unidos, entonces manejaban cuentas que asimismo eran importantes, o sea, Coca-Cola, L'Oreal, Johnson & Johnson, y aquí manejaban Pilsener. En esa época manejábamos las cuentas, bueno, cuentas que yo no sé si ahora se manejen en Macán. Cuando salí del Universo, Carlos Pérez Perazo, que en paz descanse, me dijo, él era aún era el director, me decía, pero aquí vas a hacer diseño gráfico, aquí en El Universo vas a hacer diseño gráfico. No, yo le decía, allá voy a hacer, no, en un periódico es donde se hace realmente diseño gráfico. Yo tenía 19 años y no entendía lo que me quería decir. Entonces, yo le dije, pero yo quiero tener la experiencia de hacer diseño publicitario. Quiero tener esa experiencia. Y me parece que el mejor lugar donde voy a tener una experiencia sí va a ser en Macán. Así que me fui. Claro, con pena, porque tenía esa oportunidad, como me decía él, de crecer, ¿no? Aprendiendo algo que era el diseño editorial, que yo para la edad lo notaba un poco aburrido. ¿Para qué les voy a mentir? A los 19 años uno no quiere sentarse a hacer un periódico. Por lo menos yo no quería en ese momento. Entonces quería más bien aprender de la marca Coca-Cola. En esa época salió la campaña de siempre Coca-Cola con los osos polares y hacer todas esas piezas creativas. Y eso me parecía más atractivo. Hacer la producción audiovisual, que en esa época no era nada comparado con lo que ahora se hace. No existía ese nivel de animación tan fino como se tiene ahora. Y además con posibilidades que están mucho más al alcance de la mano de uno. En esa época no. Pero bueno, la oportunidad que tuve en Macán me permitió aprender la forma de trabajar del mercado internacional. Tuve la oportunidad de conocer también otras oficinas de Macán. Estuve trabajando en Macán, Puerto Rico, donde se manejaba la cuenta más importante para ellos, que era Bacardí. A nivel de Puerto Rico, Bacardí era la cuenta más importante. Entonces, otra vez, era la oportunidad de estar a los 19, 20 años en un grupo donde había mucha gente que trabajaba a estándar, digamos, a un nivel muy alto de estándares, ¿no? Y eso me parecía como una forma importante. Fíjense que además yo en esa época estaba estudiando diseño gráfico y tenía de pronto la misma edad que ustedes y estaba aprendiendo simultáneamente otras cosas.
no era el trabajo para mí en ese momento era la oportunidad de aprender, de aplicar lo que estaba estudiando. Y me di cuenta de que de esa manera, por lo menos yo, el trabajo, lo que aprendía, lo aprendía más rápido. Y es más, yo ya llegaba a la universidad con cosas que los otros no sabían. Ya. El hecho de haber trabajado en ese estudio chiquitito me dio también ese manejo de herramientas que nadie como director de arte sabía. Por ejemplo, que a sacar un PMT, fotolitos, a sacar un negativo, positivo, esa parte sucia, ese trabajo sucio, yo lo había tenido que aprender. Entonces, un día que faltó el chico que sacaba PMT en un cuarto oscuro en Macán, todo el mundo estaba como loco porque nadie sabía hacerlo. Y digo, yo sí sé hacerlo. ¿Y cómo sabes hacer eso? No, yo aprendí en ese estudio chiquitito. Entonces, ahí me di cuenta de que hasta la más mínima cosa que uno aprende en cualquier sitio le va a servir después. Entonces, eso obviamente era importante, porque como esta directora de arte, que tiene esta formación en ciertas áreas del diseño gráfico, nada más diseño gráfico, ojo, cuando yo digo diseño gráfico me refiero a la parte técnica allí, o sea, no tenía otro conocimiento mucho mayor. Más que, ¿me escuchan? Más que el diseño gráfico, o sea, la parte de construcción como de letras, de avisos, de, manejo de herramientas tanto manuales como tecnológicas. Ahí, ya. Nunca fui, a ver, si bien dibujaba, descubrí que el éxito está, no para mí, por lo menos como diseñadora gráfica, no, y eso que si aquí hay un profesor de dibujo artístico me va a matar, pero me di cuenta de que en el detalle no estaba el gusto, sino en las proporciones. El diseñador gráfico tiene que ser por sobre todo proporcionado. Sí, el buen ilustrador que sí tenga todos los detalles del mundo, pero el diseñador gráfico que sepa proporcionar. Porque en la proporción está en todo lo que uno va a hacer después, tanto en una marca, como en un libro, como en un cartel. Si uno es desproporcionado, hasta va a hacer mal su casa, ¿no? Entonces yo siempre comparo, por ejemplo, el tema de los márgenes, es como tener, cuando uno tiene un márgenes muy pegaditos al filo, es como tener una casa que está muy pegada a la cerca. Se ve mal. A veces lo tenemos así porque no nos queda otra y queremos hacer crecer la casa lo que más se pueda, ¿no? Pero se ve mal. Entonces, me di cuenta de que el tema de proporciones se aplicaba en lo bidimensional, en lo tridimensional y en cualquier área que uno se desempeñe en el diseño. Bueno, pero estando en McCann Erickson me di cuenta de que la publicidad me tenía hasta el tope. No me gustaba, o sea, a ver, si bien era divertido, pero era como para un chico de aquí de Guayaquil, una chica de aquí de Guayaquil que estudia una carrera tan incomprensible para la época, yo creo que incluso todavía algunos de ustedes han de tener que dar mucha explicación de lo que están estudiando. Parece mentira, pero hace 20 años era igual y peor, ¿no? ¿Y qué es diseño gráfico? ¿Y qué mismo es lo que haces? Hace dibujitos, explicaba la mamá, ¿no? Uy, no, la mamá, entonces mejor mamá no diga nada. Entonces, y hace dibujitos por computadora. Ah, por computadora, mi hijo tiene una computadora, o sea, mi hijo también hace diseño gráfico. No, no necesariamente. Entonces ahí empezaron a ver todos estos rollos de que porque tiene computadora hace diseño gráfico. Y no, eso creo que empeoró la cosa, ¿no? Bueno, en McCann, cuando yo estaba en McCann Erickson, apareció la Escuela de Comunicación Mónica Herrera. Y esta escuela, que veía el diseño como parte de un todo, me pareció como muy lógico esto, ¿no? Ah, claro, yo ya había pasado por un estudio de diseño, por un periódico, por una agencia de publicidad. Sí, efectivamente, el diseño gráfico es una herramienta de la comunicación. Interesante. Y decidí entrar. Obviamente la consigna de mis padres fue, entonces dejas de trabajar. La niña va a estudiar, tiene que dejar de trabajar. Y dije, no, pues no lo he hecho nunca, no lo voy a hacer ahora. Entonces no te pagamos los estudios. Esa fue la amenaza. Claro, uno rebelde en esa época dice, está bien, yo me pago mis estudios y me voy a trabajar y a estudiar al mismo tiempo, y me saqué el aire por 4 años, que ya no daba más, pero yo tenía que cumplir mi palabra. Cuando estaba en la Mónica Herrera, descubrí que la publicidad era un área ínfima en la que el diseño gráfico podía actuar, y quise abrir mi propio estudio de diseño. Eso fue como a los 23 años, y lo abrí, se llama Aquelarre, que ya va a tener casi 18 años, me parece. Aquelarre era como, para mí era como el hijo de un adolescente.
no sabes qué hacer con eso. Imagínense ahora que donde tienes que manejar el SRI y la parte legal y el Ministerio de Trabajo, y tú dices, pero yo solamente quería diseñar, yo no quería hacer toda la parte legal, pero ese es el precio de tener una empresa propia. Ya, uno dice, es que voy a tener empresa propia para manejar mis tiempos como yo quiera. Lamentablemente, en ese momento no tienes un jefe, tienes tantos jefes como clientes adquieras. Entonces, cuando uno piensa que porque voy a trabajar por mi cuenta y voy a poner mi empresa, entonces ahí voy a ser dueña de mi propio tiempo, eso es falso. Hay que quitarse esa idea de la cabeza. Realmente, si uno va a poner una empresa, que sea por otras razones. Pero mi razón principal era porque yo quería hacer diseño gráfico y quería de alguna manera aportar a que otras personas que estaban en la formación del diseño también se vean beneficiadas de lo que yo iba haciendo. ¿Cómo? A través de congresos, de seminarios, de talleres. Yo tenía me había hecho la promesa de viajar mucho cada año, ¿no? De irme 2 veces al año a congresos en distintas partes del mundo a aprender. Yo decía, no tengo vicios, que mis vicios sean mi formación. Lo que yo me podría gastar en farra, me lo voy a gastar en mi pasaje para irme a un congreso. Y créanme, uno se gasta la farra, el valor es el mismo. Lo que puede gastarse en farra en un año, se lo puede gastar en un buen congreso en cualquier lugar del mundo. Entonces me di cuenta que eso, de alguna manera, me iba fogueando, me iba aprendiendo nuevas cosas y, por otro lado, iba haciendo contactos internacionales. Esos contactos internacionales que posteriormente invitaba a Guayaquil. Entonces vino Félix Beltrán. Félix Beltrán es un señor mayor que está entre los más antiguos diseñadores gráficos del mundo, cartelista cubano, que podemos decir que su trabajo está en el MoMA, que además está en todas las enciclopedias de historia del diseño gráfico, y él ha venido a Guayaquil 3 veces. Y de alguna manera yo creo que eso, a los que tuvieron la oportunidad de conocerlo, de estar en algún taller con él, yo creo que Fabricio lo conoció, y como él, algunos profesores lo conocieron, pudieron aprender, ¿no?, de ese personaje que trabajó incluso en la portada, en el famoso rostro que conocemos todos del Che Guevara. Lo vemos como una cosa muy antigua y todo. Bueno, ese señor estuvo aquí. Ya, y lo trajo Aquelarre, lo traje yo, lo trajo la gente con la que trabajaba en ese momento, moviendo piezas, moviendo fichas, buscando la manera de hacer cosas distintas. Bueno, Aquelarre en algún momento fue muy duro manejarlo, aparecieron muchísimos diseñadores de computadora o de empresas pequeñas donde imprimían, entonces daban el servicio de diseño gráfico, de alguna manera se empezó a prostituir. Yo me di cuenta en la carrera de diseño, de comunicación, de que si el diseñador gráfico se queda solamente en el área de diseño gráfico, sus posibilidades de crecimiento van a ser mínimas. Van a ser realmente, o sea, es lamentable, si quieres hacer dinero, cómprate un buen plotter, una buena máquina de imprimir y da el servicio de impresión y haz uno que otro diseñito. Pero eso no era lo que yo quería. Resulta que como diseñador gráfico que estás bajo la rama, un paraguas de la comunicación, puedes hacer muchísimas cosas más interesantes. Entonces, decidí en el camino, cuando entré a la Monicarrera, a pesar de que ya había estudiado diseño gráfico, decidí que continuaría mi carrera de comunicación y mi mención sería redacción creativa. Entonces, obviamente, mi mamá eso un poco la descalabró porque ella decía, a ver, ¿no entraste por diseño gráfico? Sí, pero eso yo ya lo estudié a nivel técnico. ¿Pero no ibas a graduar? Sí, pero yo me doy cuenta de que mientras más aprenda, mejor diseñadora puedo ser. Porque el mejor diseñador no es el que hace la cosa más loca, sino el que hace la cosa que mejor funciona. Está bien que uno haga cosas locas para uno, para la tarjeta de cumpleaños del mejor amigo, para la camiseta que le hace el enamorado, está bien, o para el papel de regalo que va a diseñar. Todos hacemos esas cosas y está bien, pero mientras uno más serio quiere ver el asunto, se da cuenta de que más complejo es. Entonces, empecé a incursionar en áreas como, por ejemplo, la comunicación social para resolver problemas sociales. Y entré a trabajar con las Naciones Unidas, obviamente a través de Aquelarre, en asesorías para comunicación
por ejemplo, de vacunación y cosas que aquí no hemos visto. ¿Por qué? Porque se manejaban a nivel de comunidades indígenas, a nivel del Oriente, utilizando recursos, utilizando el lenguaje gráfico y el lenguaje verbal, que de pronto nosotros aquí no lo comprenderíamos, ¿no? Pero en cambio fue una experiencia sumamente interesante llevar esas piezas gráficas a las distintas comunidades y hacer grupos focales para poder determinar qué es lo que ellos entendían. Recuerdo que yo había contratado a un ilustrador para esto, y el ilustrador le puso los colores, le chisporroteó colores al traje al niño, ¿no? Al muñequito. Algo que uno dice, se ve bonito, y pasa. No, o sea, el de la comunidad indígena, del pueblo, no sé cuántito, me dijo, estos colores corresponden a la comunidad de más allá. Los colores de nosotros son el azul, la falda azul, no sé qué, esto de acá es así. Entonces me di cuenta de que aquello que para nosotros no era más que una cuestión estética, para ellos estaba informando. Y ese trabajo con ellos realmente era completamente medible. Yo tenía que de alguna manera hacer que a través de la gráfica ellos entendieran lo que tenían que hacer y que a su vez lo hicieran. No solamente es entender que hay que vacunarse, sino que también se vayan a vacunar. Bueno, eso fue como un preámbulo para lo que después me tocó hacer cuando pasé al diario El Universo. Porque en Aquelarre, si bien sí, efectivamente se trabaja mucho el tema de identidad corporativa, a mí sinceramente me fascinó el asunto de la comunicación social. Trabajar en proyectos de diseño para museos, por ejemplo. Cuando me fui, en algún momento yo paré a Aquelarre y dije, todos tenemos derecho a hacer un pare, ¿no? Yo quise parar. Yo pensaba que yo no tenía el permiso para detenerme y hacer una maestría. Yo dije, cuando hago una maestría va a ser en diseño gráfico. Pero encontré una maestría en diseño a través de sistemas interactivos, para diseño y creación a través de sistemas interactivos. Era más complejo de lo que yo me imaginé en ese momento. Sonaba bonito, sonaba súper interesante. Y me fui a Barcelona un año. Y en Barcelona, cuando hice esta maestría, Aquelarre continuó, yo trabajaba por internet. Afortunadamente ya había la conexión por internet y teníamos allá 7 horas más adelante que acá. Entonces, cuando aquí se iban del trabajo a las 6 de la tarde, para mí eran la 1 de la mañana, yo estaba terminando de pasar cosas que ellos llegaban a las 9 de la mañana y ya se encontraban con trabajos hechos. Y fue como ideal, ¿no? Fue cansado, pero en cambio ya estaba acostumbrada también a ese ritmo y me pareció interesante que yo además de esa manera me mantenía, porque allá yo no trabajaba, sino que estudiaba. Y la maestría, al ser una maestría internacional, tenía horarios completos de martes a viernes, y casi todos los lunes, pero los lunes cambiaban, a veces sí, a veces no, pero de martes a viernes fijo. Bueno, en el proyecto de maestría, cuando nos juntamos con un grupo bastante heterogéneo, el uno venía de la comunicación audiovisual, la otra de la ilustración, el uno era argentino, la otra era mexicana, decidimos hacer un proyecto de comunicación, un proyecto interactivo para niños, para explicarles el concepto del tiempo. Y fue un proyecto, no sé si ustedes manejen la parte de interacción, de la interactividad, pero fue en sistema cerrado, es decir, un CD-ROM, pero con opción, cuando lo diseñamos, lo hicimos con opción a que sea abierta, es decir, un espacio interactivo. ¿Ya? Entonces, eso decidimos hacer también, ahí me di cuenta de que yo no sé si ustedes tienen como asignatura investigación, y uno dice, qué aburrida investigación, no quiero… Bueno, yo me di cuenta que sin la investigación mi proyecto no hubiera sido nada. Hicimos una investigación que abarcó Alemania, Francia, España, México, Argentina y Ecuador, con niños de la edad preescolar, con el proyecto nuestro, en ciudades determinadas, ¿no? Gracias a esa investigación que hicimos, tanto analizamos los productos que podrían ser nuestra competencia y también hicimos revisión de nuestro producto con esos grupos, nos dimos cuenta de que el producto realmente funcionaba, de que no había algo parecido y decidimos, yo dije desde que comenzó este proyecto, vamos a ofrecérselo a un museo en la vida real. Cuando nos graduemos de la maestría, ofrezcámoselo a un museo. Entonces emprendimos la búsqueda. Aquí había un proyecto de museo de niños en Guayaquil, Museo de la Ciencia,
pero ese museo hasta el día de hoy no se ha desarrollado, no sé qué pasó. Pero el Papalote de México existe. Entonces, ese proyecto del Papalote, ese proyecto fue a dar al Papalote. El Papalote hizo un museo en Jalapa, Veracruz, que se llama el MIX, Museo Interactivo de Jalapa. Entonces, en este museo, durante 2 años y medio, más o menos, o 3 años, evaluó proyectos para niños y decidió al final comprar el nuestro como compró otros más, ¿no? Casualmente por 2 razones, como dijeron ellos. Primero, porque había una investigación fuerte, contundente, que le daba más credibilidad al proyecto. Y segundo, porque estaba diseñado tanto para un sistema cerrado como para un sistema abierto. Además, lo habíamos diseñado pensando en una posibilidad de crecimiento, de expansión del proyecto mismo. Se podían hacer cuentos, de todo se podía hacer con eso. Realmente, ahí uno se da cuenta de que la creatividad no tiene un soporte definido. Cuando digo soporte me refiero, no es un cartel, no es un CD. La creatividad no se puede quedar en un solo soporte. No tiene límites, no fluye. Entonces, de ahí a que es importante decidir, tener claro que uno puede, mientras más aplica, mientras más aprende, mejor, más puede aplicar, ¿no?, a distintos soportes. Bueno, para no alargarles el cuento, al volver a Aquelarre, seguí trabajando en proyectos. Siempre mi fuerte ha sido la identidad corporativa. Aquello en lo que yo más cómoda me siento, lo que más fácil me sale, lo que más me gusta enseñar, lo que tengo clarísimo además cómo enseñarlo, cómo hacerlo, y lo disfruto mucho. Cuando uno revisa un manual, quizás es por la influencia de marcas como Coca-Cola, quizás eso influyó mucho en mi formación profesional al principio. Cuando ustedes ven un manual de identidad corporativa, ustedes dicen, ¿y dónde está la creatividad aquí? Porque es como bien denso, y ves medidas y ves todo eso. Claro, un manual no es más que una guía de cómo vas a usar la marca, cómo la vas a aplicar y cómo si lo haces más grande, más complejo, cómo va a ser la comunicación de una marca determinada, la empresa, bueno. Entonces, pasó el tiempo posterior a eso, tuve la oportunidad de entrar al diario El Universo, hice un salto enorme, pero hice el salto enorme porque comprendí lo que hace casi 20 años me había dicho el señor Carlos Pérez Perazo, que en paz descanse. En el mundo editorial puedes diseñar más que en cualquier otra área, pero yo en ese momento no lo entendía, quizás por la inmadurez del momento, ¿no?, y porque lo otro me parecía más divertido. Entonces, cuando entré al Universo nuevamente, fue ya no hacer el periodiquito para todos en una computadora chiquita, sino ya en unas computadoras grandes, ¿sí me escuchan? Sí. Y a manejar a un equipo mucho más complejo porque está conformado por 3 áreas, el área de diagramación, el área de arte y el área de fotografía. Entonces, trabajar con estos 3 equipos que tienen conocimientos muy distintos, pero a su vez trabajan para un proyecto en conjunto, es complicado y a su vez es muy, muy bonito. Y algo que yo aprecio, por sobre todo, porque ustedes, no sé cuántos de ustedes ya trabajan, de los estudiantes ya están trabajando, pero uno a veces quiere matar al cliente, ¿no? Porque uno dice, el cliente no entiende, no sabe, o se mete a diseñar y no sabe. Yo descubrí que el mejor cliente es el redactor que viene del periodismo, porque sí que sabe de su contenido. O sea, ahí dije, uy, qué alivio, porque con ellos sentí que realmente podía conversar. Ahí no es lo mismo que le pasa a uno con el cliente que a pesar de que conoce de su empresa, sí, conoce de su empresa, pero no conoce de comunicación. El periodista sí conoce de comunicación. Entonces, por ese lado ha sido como un alivio el podernos sentar a hablar de una foto o de hablar de una infografía y que ellos realmente te están aportando con información que te va a servir y además estás trabajando en conjunto por un objetivo. No sé, es como para mí el cliente perfecto, el que viene del periodismo. No, ¿por qué? Porque no existe, para el periodista yo no he escuchado que me digan no me gusta.
Y el cliente van a decirme que no dice no. Es más, nosotros mismos decimos no me gusta. Ante el diseño gráfico nos exponemos a eso, al me gusta, no me gusta, lo prefiero así, en el Photoshop lo hago más bonito, el nuevo Illustrator me trae nuevas herramientas. No, el periodista necesita informar y el diseñador tiene que cumplir esa misión también de informar. Entonces, no sé si es que logramos ya abrir esto. ¿Sí? No. Bueno, pero veamos una cosa. A lo que iba, por ejemplo, en el área de diseño, que es un poco esto, ¿no? Solo que ahí se los iba a contar con imágenes y ahorita se los estoy contando verbalmente. El diseñador gráfico pasa, yo lo veo como un volumen que va de 0 a 100, ¿no? Una palanquita como cuando uno baja y sube el volumen, y así lo tengo graficado mentalmente. Va de la información a la persuasión. Y yo trabajé en esos dos extremos. La información, está sonando un teléfono. La información, el campo del periodismo, ¿no? Y la persuasión, el campo de la publicidad. Y de ahí uno va subiendo y bajando el volumen. Mientras más persuado, de pronto me puedo alejar de la información. Y mientras más informo, me puedo alejar más de la persuasión. Entonces, el reto que tenemos los diseñadores en el campo editorial es encontrar ese punto medio para hacer que la lectura sea atractiva y nunca deje de informar. El problema que tenemos los diseñadores es que tenemos ahora en nuestras manos muchas posibilidades de hacer adornitos. Entonces, si el diseñador se convierte en un propagador de adornitos, nos vamos a encontrar con cosas de pronto muy simpáticas que pueden ser un buen diseño de textura de camiseta o de mochila, pero no de una identidad corporativa, por ejemplo. Entonces, y peor aún, en el campo editorial, no podemos darnos ese lujo, no podemos trabajar con adornitos. En el campo editorial, el color, la tipografía, el grosor de la línea significan. Si uno hace lo que llamamos infografía, no sé si están relacionados con ese término, con una infografía, todo, absolutamente todo lo que uno pone. Si uno pinta un cuadrado, un área azul, estoy dando a entender en un mapa que eso es el agua. Entonces yo no puedo poner una ciudadela, no puedo ponerle el color azul o cian de fondo porque estoy dando a entender que eso es agua. Hay códigos que ya están completamente convencionalizados y de los cuales en ese momento no me puedo alejar como diseñador. O sea, entonces ahí viene el asunto de la información a la persuasión. ¿En qué momento yo me paso para el otro lado? En el tema de la fotografía, por ejemplo, en publicidad o en las áreas relacionadas con el marketing o con las relaciones públicas, me conviene mostrar al candidato a la presidencia de la forma más bonita posible, ¿verdad? Lo mejor vestido, que se lo vea con cara de bueno, de amable, de solidario. En el campo del periodismo quiero que me exprese con su rostro aquello que me está diciendo, aquello que le está preocupando, que yo le estoy preguntando. Entonces ahí no lo voy a tener bonito de pronto. Entonces de ahí que uno ve a veces unas fotos en periodismo que dice, ¿y esa foto de este señor que está así? Y en su catálogo o en su página web sale guapísimo, ¿ya? Y en un periódico no sale tan guapísimo. Y ahí viene la cuestión del diseño gráfico, ¿ya? Y son dos cosas radicalmente distintas. En el diseño publicitario estamos cuidando la belleza. En el diseño periodístico, digamos, en el diseño editorial, estamos cuidando la información. Aquello que de casualidad es bellísimo, bienvenido sea. Hacerle una foto a Brad Pitt y que salga feo es casi imposible, como me imagino que a Angelina Jolie, ¿no? Pero es muy fácil hacerle una foto fea, no sé, pues no quiero mencionar a alguien que no sea de aquí para que nadie se vea afectado. Es que es o no es así, ¿no? Entonces es como, ¿cómo se llama el ex esposo de Jennifer López? Marc Anthony, es el ex esposo. O sea, hacerle una foto de Jennifer López seguramente siempre sale linda. Marc Anthony no necesariamente, ¿no? Ese sale más. Es más, a él sí que hay que hacerle Photoshop acá en las ojeras, en las arrugas. Pero en
la comunicación gráfica, periodística, uno no puede meterle el Photoshop a nada. Las cosas tienen que salir a pelo, como sean, como estén, ¿no? Y eso es realmente lo que le da el valor al diseño gráfico en el campo editorial. Otro aspecto, por ejemplo, las postales, las fotos postales, o las fotos que tienen un ángulo especial, como un poco, uno cuando hace un catálogo de una marca, digamos, hablemos por ejemplo de una bananera exportadora millonaria y le hacemos la foto del edificio y buscamos un ángulo aberrante, algo que le dé mucho más realce, con un cielo azul y un sol que justamente hace que brille el logotipo. Eso es completamente publicitario. En el campo editorial eso no. Claro, ideal sería que salga bien, que salga lindo, pero no estas cosas que buscan de alguna manera añadirle un mensaje. ¿Sí? No, añadir el mensaje de alguna manera es manipulación. Entonces, en ese momento, para mí fue un reto volver a entrar al universo, ya por suerte haber pasado por estas experiencias de trabajar con comunidades dentro del Ecuador para comunicación social y despojarme de todos esos adornitos, ¿no? Y de comprender, de escuchar, de encontrarme con este cliente interno que es el redactor de periodismo y darme cuenta de que tiene muchísima información, muchísimo conocimiento y que podemos ir de la mano. Bueno, entonces, como les iba diciendo, me pareció interesante hacer estas reflexiones en frente de estudiantes, porque creo que muchas cosas no han cambiado y que cuando he dado clases a los chicos en otras universidades, incluso en otras ciudades de otros países, las preocupaciones son las mismas, las cosas de las que se ríen son las mismas. Yo hice la prueba una vez con una charla en República Dominicana que la gente es mucho más abierta, espontánea y se ríen a carcajadas, y muy distintas a nosotros, ¿no? A pesar de que nosotros nos consideramos abiertos, ellos son abiertos, nosotros no, al lado de ellos nada. Entonces, puse un chiste, pero lo escribí, lo había puesto en una lámina y ellos soltaron una carcajada porque se sintieron identificados. Entonces, el chiste iba, que no era un chiste realmente, era una realidad. Era un diálogo de dos personas, de dos chicos que hablaban del chico y la mamá, ¿no? Que la mamá le decía, y vas a estudiar diseño gráfico, ¿y para qué te va a servir? ¿Y de qué te va a servir eso? ¿Y cómo es que se llama? Mi hijo estudia algo que hace dibujitos, bueno, ese tipo de cosas. Y la gente se reía pero a carcajadas porque se sentían identificados. ¿Y en qué vas a trabajar cuando seas grande? Esa es la gran preocupación de los padres, ¿en qué vas a trabajar? O, ¿sabes lo que incluso en algún momento me llamó la atención que decían allá y acá? No importa, es mujercita. Es mujercita, no importa. Porque de aquí va a ir a colgar el título, no pasa nada. Pero el chico, no, mi hijo no va a estudiar diseño gráfico porque él va a mantener una casa. No puede entrar a estudiar diseño gráfico. Si supieran que los grandes diseñadores gráficos, incluso en distintas áreas, son hombres. O sea, lamentablemente en el campo laboral la presencia femenina en el área de diseño no es tan alta. En el campo académico, en la parte de ahorita, o sea, si yo hago un cálculo, yo veo de pronto igual mujeres que hombres o más mujeres que hombres, pero ya en el campo académico, yo de 47 personas, 3 son mujeres, 44 son hombres. Claro, la jefa es mujer. Ajá. Pero eso es preocupante, ¿no? Porque entonces yo no quiero perder el tiempo frente a un grupo de estudiantes que se van a ir a colgar su título. Si voy a estar frente a un grupo de estudiantes, me gustaría aportarles en algo que los haga descubrir la razón por la cual están ahí sentados y que vayan a trabajar en aquello que consideran que son lo mejor, que les sale bien, aquello por lo que ellos consideran que tienen su vocación. Bueno, entonces les voy a contar la parte que ya iba al final. Ya no, ahora saquemos eso, nomás. Ya sigamos. Que era la que me parecía interesante, dos anécdotas de diseño en las que me tocó trabajar y que quizás ustedes están familiarizados. A mí en el diseño gráfico siempre me ha gustado buscar recursos.
buscar recursos para que el cliente tenga éxito y no necesariamente invierta demasiada plata. Por supuesto, eso no nos hace ricos. Quizás nos haga famosos, pero ricos no. Entonces vamos a trabajar, yo dije, yo voy a trabajar en ideas, a proporcionarle ideas al cliente para que le vaya mejor. Hay una que me acuerdo, fue el año de la dolarización, todas las cuentas cerradas, la gente sin plata, y yo tenía un cliente que era el cliente Pica, P-I-C-A, fábrica de plásticos Pica. Ellos tenían los casentros Pica en todo el país, regados por todo el país. Estos casentros funcionan como franquicias. En algún momento el cliente me llamó y me dijo, bueno, hacíamos cosas bien interesantes para ellos, muchos catálogos, muchos diseños. Ellos realmente demandaban mucho trabajo gráfico. Y me dijeron, bueno, tenemos un reto, necesitamos decorar los casentros Pica de todo el país. Eso no lo tengo graficado por si acaso, pero ustedes lo pueden imaginar. Queremos decorar con elementos navideños todos los casentros Pica de todo el país, pero tenemos casentros en Galápagos, tenemos en Lago Agrio, tenemos en todas partes. Y necesitamos algo que sea de fácil manipulación, de fácil transporte. No podemos mandarles árboles de Navidad. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo llegué a la reunión con una hoja, que eran unas instrucciones. Las instrucciones decían, necesitan, yo me voy a suponer la cantidad, 16 tachitos, yo había buscado el catálogo, ¿no? Tachitos como estos, plásticos, color verde. No sé cuántos, digamos 30 jarritos rojos de asa así, de gancho, color rojo. Nada más. Eso ocupa un espacio más o menos de, digamos, 30 centímetros cuadrados o 40 centímetros cuadrados en el bus donde llevan toda la mercadería. Y el cliente era viéndome, no entendía nada. Bueno, esto lo van a sacar tic, 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 y lo van a apilar como un árbol de Navidad. Estamos hablando hace 18 años, ¿no? Eso era merchandising visual. Entonces, una vez más, el diseñador gráfico no tiene que limitarse al soporte bidimensional del papel y el lápiz, o de imprimirlo, hazlo en Illustrator e imprímelo, no. Entonces, lo hacemos así y colgamos los jarritos rojos. Y esto no ocupa nada de espacio, usted le manda las instrucciones, en esa época existía el fax, le mandan por fax las instrucciones a cada casentro Pica y ellos arman su arbolito de Navidad. A la semana me llaman, me dicen, no sabes, imagínate lo que nos pasó. Teníamos toda una mercadería de tachitos verdes que estaban realmente sin venderse, no tenían salida. Entonces los empezamos a distribuir. Mira, hemos tenido que multiplicar la producción, se acabaron todos y ahora estamos haciendo más, porque la gente quiere comprar los tachitos que están expuestos, que están exhibidos en forma de árbol. Entonces la gente de todos los casentros estaban felices porque habían vendido. Miren cuántos objetivos estaban en ese momento cumpliendo. Habían vendido, obviamente lo que les importaba, ¿no? Segundo, habían hecho algo al costo cero, porque estaban exhibiendo su propio producto, costo cero. Tercero, habían dado el aspecto de Navidad que querían, ¿verdad? Cuarto, habían sacado de la percha productos que se les habían quedado y no tenían cómo venderlos. Ya, que está más interesante. No, es un PDF. Lo abres nomás como PDF. Bueno, y el cliente estaba feliz. Su arbolito de Navidad surtió su efecto. Bueno, otras cosas, por ejemplo, años después, ya después de haber llegado de España, viene un cliente, conocí a un cliente, no, era una persona muy sencilla y muy buena gente. Tuve una reunión por otro motivo, por otro trabajo que estábamos haciendo, y él pertenecía al directorio de ese grupo. Y así muy sencillo como él es, se me acerca y me dice, yo quiero que me dé su tarjeta porque estoy interesado en, no sé, de pronto en hacerle algo a mi local. Bueno, le di la tarjeta. Es que yo tengo un restaurante chiquito, yo no sé si usted lo ha escuchado, el Pique y Pase. Entonces digo, pero ¿cómo no lo habrá escuchado? Si Pique y Pase es lo más rico que hay acá. Bueno, sí, me dice, y no sé si usted ha visto mi logo. Le digo, usted no tiene logo. Exactamente, me dice, es que me lo hizo el señor que hizo el letrero,
pero hace muchos años. Pero el señor que me hizo el bordado de la camisa me hizo otro. Y entonces, y el que le hizo las facturas le hizo otro. Entonces él tenía un champú de logos. Y se fue, bueno, le intercambiamos tarjeta, pasaron 2 meses porque él era muy cauto, el tipo no tomaba una decisión si no lo pensaba bien, bueno. Hasta que me llama un día y me dice, ¿se acuerda que yo le dije para hacer esto, para ver si conversábamos? Le dije, sí, claro, adelante, empecemos. Quiero trabajar, quiero hacer el diseño de mi marca. Y empezamos ese trabajo de Pick y Pase, que yo considero que es un trabajo que tiene muchas posibilidades de crecimiento, de expansión, de diseño. No hablo del negocio, el negocio puede crecer todo lo que él quiera. Pueden seguírsele haciendo muchas cosas, que tiene una identidad que quedó simpático y más que nada que, digo simpático porque no es perfecto, todo puede mejorar y seguramente será mucho mejor después. En su momento, ¿cuál fue la consigna? El cliente me dijo así como él es sencillo, él... Voiceover pronuncia las descriptions de los items de la pantalla. Va a salir el avión. Control. No te preocupes. Sí, pero quería mostrarles, si ponemos en la web, no se puede proyectar, ¿no? Bueno, lo que les iba a comentar fue que algo que a mí me sorprendió de esta marca fue que, o por lo menos de esta experiencia, de este trabajo, fue la posibilidad que me dio el cliente para hacer cosas distintas, la apertura que tuve por parte de él para hacer cambios drásticos, para darle una imagen que no tenía, realmente no tenía, y realmente él con mucho cuidado y mucha cautela fue adaptando. Pero lo que más me pareció increíble, de todas las cosas que desarrolló, de todos los trabajos que desarrollamos para Pick y Pase, hubo uno puntual que me pareció que más éxito tuvo y más pude, además, ¿cómo se dice?, medir los resultados. Me llama un día el cliente y me dice, quiero ir ahorita para definir un tema con usted, que son las motos para repartir. Ya, fue chévere. Entonces estábamos hablando de las motos y no sé qué, y es que ya las estoy mandando a mantenimiento. Él muy metódico, mandaba mantenimiento a las motos. Tengo 11 motos, las Vespa. Le digo, sí, las Vespa. Esas que parecen de la Comisión de Tránsito. Sí. ¿Y por qué no son amarillas? Yo le pregunté, ¿por qué no son amarillas? Claro, ya teníamos diseñado el logo y el color predominante de la marca era amarillo y tenía sus razones. Entonces me dice, amarillo. Y llamó en ese momento al de la fábrica y le dice, ¿podemos pintar las motos de amarillo? Parece que le dijo, claro, ¿cómo no? Y pasó en ese instante por la oficina recogiendo el color Pantone. Y las motos salieron a la semana todas amarillas. Me dice, Connie, las ventas de pedido a domicilio se han incrementado sin que yo hiciera una acción más de comunicación. El valor del color. ¿Qué pasó allí? El color, digamos, una moto que que se confundía con la de la Comisión de Tránsito, le dimos otro color y en ese momento hicimos algo que hizo clic en la gente. La gente las veía pasar, obviamente les decían la abeja maya, le decían de todo, a mí no me importa, pero no se olvidaron del motorizado que iba con su camiseta amarilla con negro que decía Pick y Pase y la moto amarilla. ¿Que es más caro el envío a domicilio? Sí, es más caro, pero se incrementaron las ventas. Ese año, terminó el año y mi cliente me manda un correo que me hizo llorar, realmente me emocionó. Me dijo que él durante esta empresa que ya iba a tener en esa época tenía 35, 36 años, nunca había hecho nada a nivel de comunicación porque no creían en eso. Ellos creían que el producto se tenía que vender porque era bueno. La menestra era la más rica, la receta de la mamá la bendecía y vendía. Y era así. Ese negocio arrancó ¿saben por qué se llama Pick y Pase? Yo lo puse en la ¿ah? El señor tenía un bazar y la señora puso una fuente de soda. Entonces la fuente de soda estaba antes que el bazar y uno pasaba, picaba,
picaba y pasaba al bazar. Entonces se llamaba Pick y Pase. Después cerró el bazar y Pick y Pase fue creciendo. Y ahí y así fue, ese fue el origen del nombre de la marca. En algún momento el cliente decía, yo cambiaré el nombre de la marca. Y le digo, ¿por qué? El valor que tiene el nombre, nunca nada se lo va a igualar. Entonces, fuimos muy cuidadosos de registrar la marca en todos los países, de comprar los dominios por muchos años, el dominio web de Pick y Pase en distintos lugares del mundo, digamos con .ar, .cl, qué sé yo, .mx, y porque la intención de hacer crecer esto pues era… Bueno, aquí vamos a hacer un resumen, vamos… Un ratito que vengo por acá. ¿Me escuchan ustedes aquí? Pero no me saben porque después se me duerme. A ver, quitemos el micrófono. Hola, hola, hola. Aquí. ¿Cómo hago para avanzar? Ya, ok. Yo lo que les quería mostrar aquí, casos de, como les decía, persuasión versus información. Casos, ejemplos. Como el diseñador, uno piensa que el que está del lado izquierdo tiene que ser, ¿quién hace eso de que está del lado izquierdo? Yo imagino que tiene que ser alguien que está encorbatado, todo serio, con el ceño fruncido. Eso no puede ser un diseñador. En cambio, el que está del lado derecho, ese sí está hecho por uno de pelos parados, con camisa rayada, con unos cuantos tatuajes, un piercing en la oreja. O sea, uno tiene ese estereotipo, ¿sí o no? El que hace una cosa y otra. Lamento decirles que el que está en ese nivel de calidad de diseño ya superó el asunto del ego, de esa búsqueda de querer mostrarse como creativo. Eso ya lo ha superado. Ya está trabajando a otro nivel, mucho más serio, no creo que con el ceño fruncido y la corbata, pero ya no tiene la intención de andar mostrando que es creativo. Y ambas cosas son hechas por diseñadores. Cuando un diseño, el del lado izquierdo, por ejemplo, que es de que son ilustraciones, ¿no? Que en el ámbito de la información, aquí no. Uno dice, bueno, si voy, esto que parece que no fuera diseñado, el que está del lado izquierdo, versus lo que está del lado derecho, claro, uno dice, más me voy a divertir haciendo lo que está del lado derecho. Yo creo que para los que están en el proceso de formación es importante pasar por todo. Está bien si uno encuentra una especialidad a temprana edad. Sin embargo, en el área de la comunicación es importante explorar, irse por un lado, irse por el otro. Ni siquiera eso yo no lo veo como inestabilidad, sino como un proceso de búsqueda en el que cuando uno es estudiante tiene que hacerlo. Y pasar, como yo les decía, pasar del lenguaje informativo al lenguaje persuasivo, teniendo claro que ni lo uno es pecado y lo otro no, lo uno no es de santos y lo otro es del demonio, no, lo uno es la luz y el otro es la oscuridad, no son extremos, digamos, desencontrados, son extremos que en algún momento van a comulgar, ¿no? Yo no sé si alguien tenga preguntas, porque como que de pronto he hablado demasiado. ¿Tiene alguien alguna pregunta de lo que yo he ido contándoles hasta ahora? ¿Quién tiene preguntas? Hola, buenas noches. Tengo una pregunta. Me pareció súper interesante lo que estuvo diciendo sobre el color amarillo en el uso de las motos. Pero mi pregunta va, ¿eso funcionó porque Pick y Pase ya estaba posicionado más o menos en el mercado para que las personas lo identifiquen y suban las ventas? ¿O eso podría funcionar, digamos, con un negocio nuevo? Ya. A ver, visualmente, mira, que es curioso, nosotros hicimos un estudio de mercado. Visualmente, uno no identificaba Pick y Pase con nada, visualmente. Entonces, para nosotros era como si estuviéramos lanzando un producto nuevo. Afortunadamente, la palabra, el nombre Pick y Pase ya tenía una serie de connotaciones que obviamente nos hacía hasta salivar, ¿no? Pero
Claro, todo el mundo dice, por favor, ya no hable más de piqui pase que me muero de hambre. Y todo el mundo terminaba así, ¿no? Ahora el bolón, vamos a comer el bolón. Es que hay toda esa información previa por el nombre piqui pase. Pero en ese momento, si yo le hubiera puesto rojo, naranja o lo que sea, estaba creando algo desde cero porque no había nada. Entonces, por un lado, sí, tenías... Sí, exactamente. Obvio que la marca per se tenía ya una carga positiva que iba a ayudar. ¿Ya? Entonces, de alguna manera sí. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Aprovechen. Pregunten de todo. Fabricio, déjame llegar. Gracias. Pero en realidad aprovecho la oportunidad para sacar a reconocerte tu trabajo. En realidad a mí me encantó todo el proceso. Yo vi el proceso porque yo era obviamente como algunos clientes del Piqui Pase y vimos realmente que el cambio fue para bien, muy bien. El color cálido amarillo que usaste era uno de mis preferidos. Con mayor razón tenía preferencias para ir. Mi pregunta es, ¿cómo hiciste para no sacar a la Virgen? Me imagino que debe tener una carga también emotiva eso, pero hasta eso se ve bonito, dentro de todo ese espectro interno que había de esta manifestación de contrastes de colores. Sin embargo, estaba la Virgen ahí, o sea, la fuente y todo eso. ¿Puedes contarme cómo así no dijiste de pronto sacarla? Porque sí, dentro de ese contexto estaba como que no está como... no se ve como tan bien, no hay una armonía, pero sin embargo se ve bien, bastante bien en ese sentido. Ya, mira, ahí viene, eso fue toda una discusión muy interesante. En su momento, cuando analizamos la marca, analizar a la marca implicaba analizar a la familia y esa cultura familiar, ¿no? Y la razón por la cual se formó esa empresa y lo que para esa familia significó esa empresa. A los 10 años de haber mantenido esa empresa, ese negocio que le dio de comer a toda su familia, literalmente y no literalmente, la señora, la dueña de las recetas, digamos, y la que montó la fuente de soda, que después la convirtió en restaurante, decidió hacer como un símbolo de gratitud un espacio para la Virgen. Y ese espacio para ella era sagrado. Entonces, cuando yo fui la primera vez, bueno, yo había ido varias veces, pero cuando ya fui a verla con ojos de trabajo, yo dije, bueno, si no puedo contra ella, me le uno. Eso fue lo que pensé. Contra ella no voy a poder, porque yo también partía de la premisa de que yo voy a respetar su historia. Si yo le borro la historia piqui pase, va a ser cualquier cosa. Y lo rico casualmente de esto es que tenga una historia y que se jacte de tener 41 años y que sigan, bueno, son 42 años, y que sigan creciendo y que tengan proyecciones de crecimiento y que vayan por una tercera generación. Entonces yo lo que pensé y se lo dije a él, para mí sería fácil decirle, quita la Virgen, no, que mi mamá, la Virgen vaya a su casa, llévesela a la casa de su mamá. Eso hubiera podido ser un camino, ¿no? Pero yo decía, esa Virgen para ellos significa. En ese momento no es mi gusto personal. Ahí hay una historia que tengo que respetar y que tiene que ser parte de su lenguaje visual, parte de su lenguaje de identidad en general. Y ellos lo cuentan en estas láminas que ponían al principio, ellos contaban eso, ¿no? Entonces me parecía como algo pintoresco, pero lo hemos visto en otros lugares del mundo. Es más, mientras más historias tienen las cosas, más ricas son, ¿no? Podíamos hacer un Disney, ¿no? Y borrarlo todo y montarlo todo de nuevo, pero me parecía que eso le iba a dar más valor. El mantener, sí, manténgala. Y es más, le dije, vamos a diseñar ese espacio de la Virgen para que usted lo pueda aplicar igual en cualquier pique y pase del mundo. En cualquier rincón puede aplicar uno igual. Y él me decía, ¿en serio, de verdad? Sí, claro. Esta es la Virgen original, pero que puede aplicar su Virgen en el que usted quiera. Entonces, me parecía eso importante, ¿no? Gracias por tu comentario. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Disiparon todas las dudas? Sí, buenas noches. Bueno, un poco mi pregunta era de qué manera se puede aplicar el diseño gráfico en el periodismo, porque todavía como que no lo tengo así muy claro.
Bueno, se puede aplicar, yo lo aplico todos los días. Primero hay un periódico que diagramar. Se volvió a ir. Mira, ahí hay un ejemplo del lenguaje, la I es lenguaje informativo y la P lenguaje persuasivo. Quien hace esa fotografía, ese fotógrafo está trabajando con el lenguaje visual. Es un diseñador, solo que utiliza la cámara como recurso. Es más, yo hago fotografía, pero yo no me llamo fotógrafa. Yo soy diseñadora que utiliza la cámara como quien utiliza cualquier otra herramienta. Entonces, ahí estás haciendo diseño. Cuando haces una infografía, ahí estás haciendo diseño. Cuando diseñas un periódico, una revista, una portada, que es tan lindo hacer portadas, es lo más lindo. Para mí mi engreída es la revista, ¿no? Porque es como el espacio donde uno puede hacer más cosas. O Sambo, porque Sambo luce bien, el formato es especial, es muy atractivo. Entonces, son espacios en los que el definir que si el arete va así, que si el logo va acá, todo eso es diseño. El ajuste fino, realmente es el preocuparse por aquello que de pronto un operador no se va a preocupar, el diseñador es el que se preocupa. Todo eso es diseño. El definir la tipografía con la que vas a poner un titular, dónde lo vas a poner, qué color le vas a dar, no le vas a dar color, el fondo de la página, la foto es grande, la foto es chica, va una infografía, va un arte, va una ilustración, todo eso es diseño. Utilizas todos los recursos que realmente quieras. No sé si respondí. Bueno, chicos, el tiempo es corto. En todo caso, Connie, muchísimas gracias por tu intervención y por todo lo que se le ha podido explicar a los chicos, pasando todos los obstáculos técnicos.